Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, frías noches de martes, está frío el día, pero bueno, muy contento de estar aquí con ustedes como cada martes, de poder recibirlos aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Yo soy Armando Ríos Peter, me siento contento de que tanto en Radio 13 Digital como en Diario de Confianza nos permitan llegar a sus hogares a través de sus dispositivos y interactuar con ustedes, y le agradezco muchísimo a Jimena Céspedes, como siempre, que nos acompaña en este martes. Ella es la CEO de Metrics y bueno, es nuestra experta antropóloga sociodigital, como le hemos llamado. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches. Todo muy bien, gracias, Armando. Buenas noches. Yo estoy muriéndome de frío aquí, por eso estoy compartiendo calor humano por vía digital. Y está conmigo también Amado Avendaño, mi queridísimo hermano. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Igual de frío que tú, pero con muchas ganas de entrar en calor. Es como debe de ser. Los temas ahorita, sin duda alguna, nos van a ayudar a entrar en calor. Una semana, sin duda alguna, pues llena de temas diversos, de temas interesantes, sin duda alguna. Tenemos pues el regreso del general Salvador Cienfuegos. Hicimos un programa específico sobre pues lo que significó su detención allá en Los Ángeles. Hoy ha regresado. Y bueno, pues es el tema número uno de la conversación digital, mi querida Jimena. Antes de entrar a los demás, no sé si quieras darnos un repaso de cómo estuvo la semana, cuáles son los asuntos más relevantes de lo que encontró el reporte de Metrics. Y bueno, pues después nos metemos directamente a analizar el tema de Salvador Cienfuegos. Claro que sí. A ver, lo más importante es que ya salió las elecciones de los Estados Unidos de la agenda, que durante 2 semanas fue lo principal. Y haya o no decidido el presidente de si lo felicita o no, digamos que en general a la gente dejó de importarle ese tema. ¿Cuáles fueron los principales? Obviamente el tema de la detención de Cienfuegos y después el regreso, su regreso a México, o sea, que iba a ser juzgado por la justicia mexicana. Seguimos con el tema de las inundaciones de Tabasco, primero porque el agua no baja y segundo por las declaraciones del presidente y porque los medios digitales han seguido retomando el tema. El tercero, y esta vez sí entró, que hace mucho tiempo no entraba, el tema de COVID, y entró por varias cosas. La primera por el número ya de muertos que tenemos más el número de contagios y adicionalmente por la información que hay a nivel mundial sobre las vacunas. Y entró uno muy interesante, que es, además de todo, estoy segura, Armando, que te encanta, que es el tema de el cannabis, o sea, de que la aprobación de la ley de autorización para cannabis para uso lúdico que hizo el Senado de la República. Digamos que eso son los temas principales que tenemos de esta semana, muy variados, como dijiste. Bueno, y el de Pfizer, ¿no? También lo del 95% de probabilidad de que Pfizer tuviera una vacuna pues realmente viable en corto plazo. También entiendo que ese fue uno de los importantes. Pero como bien dices, aquí en el tema de Salvador Cienfuegos encontramos pues que gran parte de la conversación digital se dio alrededor de ese tema. A mí me da la impresión de que hubo confusión en las redes alrededor de este asunto. Tengo la sensación de que muchos de los López Obradoristas al principio pues se manifestaron muy a favor de la detención del general Cienfuegos, un poco al principio guiados digamos convocados por la propia aceptación que hiciera el presidente López Obrador en una suerte medio de desliz, aquí lo dijimos, en el cual pues al principio celebró que se haya detenido a Salvador Cienfuegos, luego reculó porque me parece que entendió que se había metido a una camisa de 11 varas, pero cuéntanos cuáles fueron las posiciones a favor, las posiciones en contra que se manifestaron en las redes sociales. Mira, ha sido, como tú dices, interesante el tema por varias razones. La primera, porque ha aparecido, como siempre nos pasa con temas así, como nos pasa con el caso de Lozoya o como nos ha pasado con el caso de los expresidentes, ha sido como una película contada en diferentes momentos. Y quien la cuenta efectivamente es el presidente de la República. Y como lo cuenta el presidente de la República, los medios tradicionales y los medios digitales en cualquier caso, así es como lo posicionan. Entonces, tal cual, empezamos con algo que no sabíamos. Primero, ¿quién era el general Cienfuegos? Digamos que esa fue la primera parte que nos tocó como la primera semana en donde la gente ni siquiera sabía quién era. O sea, se había perdido en la historia patria. Y entonces lo primero fue posicionarlo y saber quién era. La segunda, relacionado obviamente con el tema de las elecciones, porque fue justo las semanas de elecciones cuando lo detienen.
más las declaraciones específicamente en donde era, primero había sido un tema conjunto, después ya había sido, no, fue de su lado, después fue sin habernos contado, que fue cuando salió Marcelo Ebrard, hasta, y esto digamos que ha venido siendo más bien una teoría de conspiración. Lo que ha pasado en las últimas 2 semanas ha sido una teoría de conspiración, primero de qué fue realmente lo que pasó, segundo, si son los militares quienes están detrás del poder y que ellos mismos fueron los que presionaron. La tercera, que también hemos visto entre los medios digitales, es si al presidente él no había felicitado a Biden simple y llanamente porque estaba esperando que al general Cienfuegos lo regresaran. Y digamos que la última, y así como la más compleja de todas, es donde dicen simple y llanamente fue un tema de Donald Trump para ganar pues para que fuera una presión adicional de elecciones y que por eso simplemente apenas terminó el tema y pues ya perdió, entonces ya lo podía soltar. O sea, no hay una verdadera historia detrás de eso. En todos los medios hay alguien que cuenta desde estas teorías de conspiración hasta las redes sociales y lo único que sí están, que sí, y justo Amado nos está preguntando antes de entrar al aire de por qué aumentaron los positivos en el tema. Tal vez hay dos cosas que aumentaron aquí, independientemente de los demás temas de Tabasco y demás. En el tema del general Cienfuegos, sí hay digamos que hay una concepción de que es un tema nacionalismo. O sea, acuérdense que a los mexicanos en general el tema de nacionalismo les importa mucho. Y entonces haber logrado que regrese alguien que no estaba ni siquiera dentro de las posibilidades de ser un corrupto ni nada parecido, porque a ese no lo teníamos ni siquiera en la cabeza, y haberlo regresado a México fue de las cosas que mejoró un poco el posicionamiento del gobierno federal en este tema en particular. Incluso fue tal vez yo creo que la parte más potente de la narrativa del gobierno, ¿no? Decir que se cumplieran los acuerdos bilaterales, garantizar una suerte de molestia respecto a que se ignoró al gobierno mexicano y tratar de hacerlo, digamos, como parte importante de lo simbólico, de decir, México tiene que darse a respetar, México tiene que digamos, hacer valer lo que es su peso en el concierto internacional y obviamente su peso frente a los Estados Unidos. Esa fue la narrativa que vendió el gobierno, esa fue la narrativa que el propio canciller planteó. Tú sientes, digamos, que la gente lo valoró, que la gente sí terminó escuchando esa posición y por encima de las elucubraciones, por encima de lo de la DEA, por encima incluso de los señalamientos de corrupción que tenía Salvador Cienfuegos, acabó valiendo más el peso de la narrativa de la relación bilateral y de México haciendo valer su peso en esa relación. ¿Es correcto? Sí, en este caso sí. A diferencia de las semanas anteriores, este caso sí le sirvió al gobierno federal en general, le sirve cuando hay un tema internacional en donde él sale como el héroe de la película. Y en este caso salió como el héroe de la película y efectivamente así fue como se posicionó en los medios digitales. Ahora, me da la impresión de que ese fue tal vez en la mayor parte de la conversación lo que predominó, pero también hubo duras críticas a la sensación, la percepción de que había una negociación por detrás. Incluso hubo quienes hablaron de un sindicato de, digamos, de grandes militares que habían presionado al gobierno, que habían exigido que el gobierno de López Obrador pues planteara sus temas en la mesa para que regresara aquí. ¿Cómo estuvo esa parte? Porque también no hay que obviarla. Hubo quienes comentaron que este era un ejemplo más de la impunidad que prevalece y que prevaleció antes en otros gobiernos y que ahora también prevalece con López Obrador. ¿Cómo lo sentiste eso? Mira, hay dos cosas ahí. Esto se manejó en opinión pública informada y más que todo en círculo rojo. En realidad, en opinión pública general, lo único que les importó es que México, digamos que sobresalió en este tema, regresaron al general Cienfuegos y digamos que el nacionalismo predomina y los mexicanos predominan en el tema de juzgar o no a sus dirigentes. Digamos que eso es como lo que quedó ahí. Ya en Círculo Rojo específicamente hay dos cosas que se están manejando y que lo hemos visto en los medios digitales. La primera de ellas es que efectivamente comienza a haber un discurso que se oye sobre el peso de los militares en el gobierno federal. Digamos que, y esa va a ser una narrativa que vamos a seguir, que ya veníamos arrastrando desde el tema de Guardia Nacional. O sea, esto no es nuevo, pero digamos que fue una pieza más a ese rompecabezas que le están poniendo.
los que están en contra del gobierno federal en general, hubo dos cosas que estaban diciendo. Una de ellas es que se dejó, o sea, que el presidente cambió el discurso de acuerdo a lo que le decían los terceros, entonces que sí había una manipulación, y lo mismo están diciendo ahorita con el tema del outsourcing, para que no lo, aunque no está en agenda nacional, digamos que en estos 2 últimos días, con un poco o sea, el discurso que ha ido cambiando el presidente, lo que está diciendo la gente es que el discurso del presidente no es continuo, o sea, que depende de lo que le digan o cómo lo manejen, entonces va modificando ese discurso de muy agresivo o de no saber lo que está pasando a tener que modificarlo en el camino. Y la otra que dicen es que esto es otra cortina de humo, o sea, que es lo mismo los expresidentes, que es lo mismo las otras detenciones, que es lo mismo el caso de Lozoya, que simple y llanamente es como si se estuvieran, o sea, como si hubiera más cosas, poner en la agenda otras cosas para que no estuviéramos preocupados de los temas reales que existen en el país. Esa es la otra línea que están manejando. Entonces, ahí permíteme recuperar eso, Jimena, para preguntarle a Amado, ¿sientes tú, Amado, que este tema específicamente, la detención, el regreso y el manejo alrededor de todo el caso Cienfuegos, sientes que el gobierno lo ha utilizado como una cortina de humo, un poco como lo está comentando Jimena, como una suerte de distractor respecto a otros temas? ¿O este es un tema de los de a de veras, es un tema de real política, es un tema en el que el gobierno se enfrentó pues a una serie de variables no fáciles de controlar y en el cual, recupero otra vez lo que comentaba Jimena, la gente, la sociedad pues se queda con una serie de lucubraciones, teorías del complot, conspiraciones? ¿Cómo sientes tú que fue manejado el tema alrededor de Salvador Cienfuegos? ¿Y qué crees que es lo que verdaderamente está atrás o quedará atrás de este asunto? Toda vez es importante, ¿por qué? Porque la Fiscalía General de la República hoy estará obligada, o por lo menos son los términos en los que yo entendí el convenio de colaboración que quedó entre la Fiscalía estadounidense y la mexicana, donde si bien Salvador Cienfuegos regresa libre, pues se piensa que con ese documento de 200 hojas podría ser la base, la pauta, el inicio de una investigación que haga exclusivamente el caso mexicano. ¿Cómo lo ves en términos generales? Coincido con lo que dice Jimena en términos de que el presidente manda mensajes a unos y a otros. La parte del círculo rojo, de entrada, al tener una caja de resonancia tan grande como las mañaneras, el presidente puede posicionar los temas con mayor facilidad, los que él quiera. Por eso su narrativa es más potente respecto de cualquier otro personaje en este país. Y además tiene la facultad de cambiar la narrativa como le venga en gana. El 16 de octubre dijo que la detención del general Cienfuegos era una muestra inequívoca, esas palabras utilizó, de cómo se corrompió el servicio público en el régimen neoliberal. Eso es lo que dijo el presidente y utilizó, pues, digamos, el caso del general Cienfuegos para capitalizarlo en ese beneficio. El discurso lo cambió radicalmente un mes después. Obviamente... No, bueno, al día siguiente lo cambió cuando empezó a medio a matizar, a ¿no? matizar, Incluso. pero radicalmente lo vemos como si fueran dos personas completamente distintas, pues en el momento en el que se da este arreglo diplomático y el general Cienfuegos pues viene hacia México y entonces dice que pues involucra el tema de la soberanía, que es esto del nacionalismo, que eso sí capitaliza muy bien. O sea, si no fuera tan rentable, no estaría exigiendo a la España que nos pidiera disculpas, el reconocimiento internacional, esto del G20, como lo presume tanto el presidente, pero en este caso hay, digamos, casi un argumento a favor y un argumento en contra para cada sector de la sociedad. O sea, este tema en especial tiene tantas aristas y tantas especulaciones porque ni siquiera tenemos certezas de lo que pasó y de lo que vaya a pasar. No tenemos en la opinión pública los suficientes elementos. Todo esto se basa meramente en lo que conocemos, porque ni siquiera el expediente, nadie ha tenido acceso al expediente excepto las autoridades correspondientes.
Entonces, te da para especular para donde quieras. El presidente sí utiliza esto para distraer de otras cosas, claro que sí, porque en términos de nacionalismo y de soberanía le capitaliza muy bien. Quizá ese es el motivo real por el cual sus negativos bajaron. Sin embargo, también le da mucha batería a las especulaciones de quienes todavía no tienen muy claro si el general es culpable o no y tampoco se animan como a condenarlo y a decir esto es impunidad o te equivocaste. Todavía nadie sabe exactamente qué pasó, excepto los más fanáticos que al principio de este caso pues se precipitaron a decir que esto era una muestra de cómo se estaba acabando la impunidad en el país. Me parece que en ese escenario, en ese pantano, está todavía este caso que tendrá sus capítulos más adelante. Creo que por ahora se va a calmar un poquito. Ahora, ¿tú no sientes que quede golpeada la relación del presidente en esta condición dubitativa, en estos mensajes que él dio al principio, pues siendo muy crítico? Después yo creo que se dio cuenta de que pues no es que el ejército del pasado sea distinto al ejército del presente, termina reculando López Obrador, termina pues un poco poniéndose del lado del poder militar, por lo menos en la defensa de Cienfuegos, me parece que abrió ese espacio. ¿Sientes tú que en esa duda, Amado, en esa dubitación, en ese maromeo que hubo, haya quedado dolida la relación con el ejército? Yo creo que queda recompuesta a partir de esto. Hubiese quedado dolida si el presidente no hubiese escuchado al ejército en este caso en específico, por lo que representa el general Cienfuegos a la investidura. Y como lo comenté en ocasiones anteriores, si una cosa le interesa al ejército es no perder su respetabilidad frente a los demás. Hay que acordarse que el ejército basa pues mucha parte de su razón de ser en su honor, ¿no? En que su nombre esté limpio. Y yo no dudo que el general Cienfuegos dedique, no sé si el resto de su vida, pero de aquí en adelante, a limpiar su nombre hasta sus últimas consecuencias. Creo que esa oportunidad que le da el presidente al ejército reivindica esa relación que si en algún momento llegó a fracturarse, digamos, se está recomponiendo en ese sentido y quizá el ejército mexicano pueda capitalizar eso de alguna otra manera. Jimena, retomando el tema y tal vez antes de cerrar el asunto de Salvador Cienfuegos, ¿sientes tú que la conversación digital como estuvo, algo le pegó al ejército este tema? Digamos que puso dos cosas en la agenda. La primera es que existe el ejército detrás del poder. Esa sí lo tienen muy claro los medios digitales que antes ni siquiera lo tenían. Esa está. Y la siguiente es, ¿y sabes quién ganó en todo esto? Y que ya ha sido como la segunda o tercera vez en donde gana. Quien gana es Marcelo Ebrard, al que lo ponen por encima de cualquiera y al negociador que no puede ser el presidente o que no puede ser ningún otro, ponen a Marcelo Ebrard encima. Entonces, digamos que si mejora o no la relación entre el presidente y los militares no está muy claro en los medios digitales, digamos que no necesariamente fue parte de la conversación, fue más los medios tradicionales lo que lo tomaron a través de columnas y cuentan la historia, pero las redes sociales sí tienen muy en claro y cada vez más al secretario de Relaciones Exteriores. O sea, el canciller queda como el gran negociador, como el que es efectivo y eficiente para hacer el trabajo cuando toca hacer trabajo difícil o duro. Y quisiera pedirte que exploraras o que profundizaras un poco más en lo primero, porque me parece que es interesante. ¿Qué significa que haya más conciencia del poder militar cerca, al lado, detrás del poder o del poder civil en particular? Comenzaron a hacer como un reencuentro del poder militar desde que empezó el sexenio. Entonces, comenzaron a hablar del tema de Guardia Nacional, de los militares en los lugares en donde ha habido
problemas o donde ha habido desastres naturales y entonces dicen que los únicos que están ahí presentes son los militares. La siguiente específicamente sobre el tema del Salvador Cienfuegos y la otra sobre que fueron ellos los que se encargaron del tema de COVID, que el gobierno federal lo hizo a través de ellos, incluyendo los hospitales. Entonces, como que ha sido una narrativa de posicionamiento de la rama militar dentro del gobierno en general y dentro de la población. O sea, digamos que ha sido más bien un discurso de posicionamiento en donde de por sí ya traían una buena aceptación. No le hemos medido, sería algún tema interesante para medir la aceptación que hay sobre los militares, pero en general lo que se ha visto es que hay un poder de militares detrás del poder, como lo dices, y sí se ve en las redes sociales. Ok. Y ahí, digamos, en esa relación, esa interacción que hay con el poder militar, el poder civil, ¿qué tanto se identifica de este gobierno en particular una suerte de relación estrecha? Digo, sé que está percibido el hecho de que estén los militares construyendo Santa Lucía, que hayan, pues son los que como que entran, digamos, al juego en cada ocasión. Se denota, se subraya en la conversación digital que este gobierno tiene una mayor relación que la que tuvieron gobiernos anteriores o en eso todavía no hay una percepción puntual de parte de la conversión digital. Mira, en conversaciones digitales de los sexenios anteriores no lo veíamos, en esta sí. En esta, digamos que el sector militar solamente aparecía cuando había desastres naturales o que había un tema de seguridad. Ahora ya aparece en construcciones, incluso ahorita hay, supuestamente iban a adjudicar unos trayectos de carreteras en el sureste y están comenzando a ver, digamos que como mensajes a través de redes sociales en donde dicen sí, ya no se los van a adjudicar a las asociaciones público-privadas, sino también se los van a adjudicar ahora a los militares. O sea, esas cosas salen en las conversaciones de medios digitales que anteriormente nunca habría salido, ni siquiera como rumor. O sea, no sabemos Wow. ni siquiera que sea cierto, pero ya como Pues rumores esas cosas ya salen. hay una marcada presencia en el entendimiento digital, de la conversión digital, de la cercanía que tiene el gobierno al poder castrense en este caso. Y bueno, solamente para brincar, porque a final de cuentas son temas que pueden ligarse, el asunto de Tabasco, Chiapas, parte de Veracruz, donde después de la liberación de agua a inicios del mes, por ahí del 4 de noviembre, pues hemos tenido una situación compleja, ¿no? La inundación en Villahermosa, la decisión que puso el presidente a discusión cuando presenta un video en el que él dice, yo decidí o decidimos mandar el agua de la presa a Nacajuca, a las zonas, digamos, bajas donde viven los indígenas, a las zonas más pobres. Y entonces aparece esta gran discusión de si el presidente, incluso algunos en términos de mofa, de que el presidente, pues sí, en efecto, está acudiendo y atendiendo a los más pobres, pero no necesariamente para bien, ¿no? Que les mande el agua a los más pobres. En fin, ¿cómo estuvo esa discusión en términos del estudio que hicieron en Metrics? Mira, esta semana aumentaron la presencia de bots y trolls dentro de la conversación. Y uno de los temas en los que más le han pegado al presidente fue con un hashtag que se llamaba AMLO hunde a Tabasco. Entonces, digamos que sí, sigue habiendo una percepción negativa sobre el tema, que el presidente ha sido reactivo, no ha sido propositivo en ningún cargo y que de todas formas no ha regresado ni se ha bajado ni se ha mojado. Que lo único que hizo fue sacar una ley para prevenir temas en los siguientes, pero que sigue primero, sin llegar la ayuda necesaria. O sea, quien ha hablado sobre las ayudas ha sido otra vez el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Digamos que él fue el que incluso llegó diciendo dónde venían ayudas, qué estaba pasando. Él fue el que más le dio seguimiento del tema, incluso del tema positivo, mientras que al presidente le siguen diciendo que efectivamente no está haciendo lo correcto para este tema en particular. Le pega al presidente el hecho de que no se haya mojado, aunque él haya dicho que no se iba a mojar para la foto. Le lastima, digamos, en términos del contraste, donde hay fotografías de Ernesto Zedillo, de otros presidentes que ante escenarios de esta naturaleza, pues se les ha visto cerca de la gente. ¿En qué dimensión plantearon las críticas quienes estuvieron en la conversación digital? Mira,
Lo que dice tal cual es, primero, que no hay atención del gobierno federal hacia las familias damnificadas. Segundo, que no hay recursos, que volvieron otra vez al tema de los recursos del Fonden, en donde digamos que el mismo presidente decide acabar esos recursos y entonces tampoco hay recursos para atender ni esta ni ninguna otra. Y la siguiente es que él ni siquiera es empático con su propio pueblo. Entonces se lo recalcan aún más. Si de pronto hubiera sido en otra parte, en Baja California, como que la gente hubiera sido menos agresiva al hablar sobre el tema de lo que está haciendo ahorita en medios digitales contra el presidente y efectivamente no le está ayudando. Del fin de semana, prácticamente, si ustedes abren los medios digitales en versión, los medios tradicionales en versión digital, sigue habiendo todavía muchas columnas que hablan sobre el tema. Y seguramente vamos a seguirlo teniendo hasta que no se desinunde o hasta que no llegue la ayuda correspondiente, pero eso es muy complicado. Ahora, Amado, parecería que, como dice Jimena, el presidente pues ha sido reactivo y no ha logrado tomar en sus manos la narrativa. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que una de las narrativas que haya imperado fue esta de que decidió inundar las zonas de los más pobres para evitar que se inundara la construcción, el desarrollo de la refinería de Dos Bocas. A mí me queda la percepción de que eso fue algo que alguien puso al no tener, digamos, puso de mala fe, sería mi consideración. Me parece que es algo que alguien puso como una suerte de conspiración otra vez, generar la duda, sembrar la cizaña, dicen allá en mi tierra, pero donde a final de cuentas el presidente no logra, pues, evitar que eso le pegue. ¿Qué tanto le pegó, según tú lo viste, esta discusión y la sumatoria de todo, ¿no? El hecho de que él reconociera que tomó la decisión de inundar las zonas más pobres, el hecho de que no se haya bajado a estar atendiendo a la gente, mojándose en las zonas afectadas de su tierra, y lo señala con mucha puntualidad Jimena, porque se trata de su tierra, de su estado. Me parece que a eso se le dio mucho revuelo, mucho énfasis precisamente para pegar a la imagen del presidente. Y por último, ¿qué tanto pues le termina pegando este asunto de Dos Bocas? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo leíste tú en las expresiones que hubo en los medios tradicionales? Bueno, de entrada, estas circunstancias, digamos que son carne fresca para los más críticos de mala leche del presidente. No le van a dejar pasar una, así como los bots y los trolls del otro lado también son implacables. Cosas como estas en donde recalcan que es su estado, que coyunturalmente desapareció el Fonden, le toca a su estado, esta coincidencia, la discusión que hay, el enfrentamiento que hay incluso entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, también abona a este tema. Pero a mí me parece que sí, como bien dices, bueno, si ves geográficamente el rumbo, él señala que se cerró una de las compuertas que iba rumbo que hacía que el río se fuera a Villahermosa para que esa agua más bien desembocara hacia la zona de Centla, de Jalpa. Más bien, o sea, si lo ves en el mapa, en realidad, Dos Bocas está para el lado en donde se desvió el agua, no para Villahermosa. Entonces, la gente que no tiene un pleno conocimiento de la zona o no se mete simplemente en Google Maps, se queda con esas percepciones y eso genera ese debate. Y otra cosa que sucedió también es que el presidente fue muy marcado en medios y en redes, desde luego, el hecho de que el presidente no se quiso mojar y lo que declaró en su conferencia mañanera, que si se moja se enferma, entonces que no tiene caso. Ese tipo de cosas, pues son cosas en las que el presidente va a terminar perdiendo siempre, sobre todo por la comparación con los anteriores. En cambio, si el presidente se hubiera bajado a mojarse los pies, le hubieran dicho, ya ven, es un populista. O sea, la discusión está ya en ese nivel. Y me parece que cuando está en ese nivel, ya las razones de fondo no funcionan muy bien para argumentar. Ahí hay un problema muy grave y que creo que lo que está quedando de lado es justamente lo fundamental, la ayuda a las personas que resultaron dañadas. Eso pasa a ser, curiosamente, hasta en los medios,
un asunto secundario. Lo principal es la lucha, es la dinámica de pleito que hay con el presidente y la oportunidad coyuntural de que es su propio estado, y que ayer mismo el gobierno de Tabasco pues estaba anunciando que pues el Usumacinta iba a volver a inundar la zona. Entonces, me parece que la discusión no va a la profundidad justamente por el nivel de polarización que hay en ella, y porque quizá en otra circunstancia, como dice Jimena, si hubiese sido Baja California u otro estado, bueno, el presidente se atrevió a decir, a reírse de esa circunstancia, que me pareció un poco fuera de lugar. Creo que casi nadie lo retomó, pero el presidente, una de las cosas que dijo es que si empresas como Constellation Brands se quieren instalar en México, pues que no se vayan a Baja California, donde el agua escasea. ¿Por qué no mejor se van a Tabasco, que ahí sobre el agua? Y a partir de ese comentario se ríe, ¿no? Nadie lo retomó con fuerza, pero son de ese tipo de cosas en las que ya estamos en una dinámica de discusión en medios y en redes, en cosas de ese nivel, ¿no? A mí me llama mucho la atención, rescato tu comentario, porque es un tema en el que hay mucho de política pública que podríamos revisar más a fondo. A final de cuentas, el debate, la discusión digital, como bien nos la comenta Jimena, pues se queda en los colores, se queda tal vez al principio entre el pleito entre Bartlett y Adán Augusto, el gobernador de Tabasco, que si uno se rió del otro, en fin, ese tipo de cuestiones que terminan siendo más de color, más superficiales. Igual cuando el propio presidente se debate si se baja o no a mojarse, si se puede o no enfermar. Me parece que hay muchas aristas de política pública que en este tema han quedado de lado, y a mí siempre me genera mucha sorpresa que, estando el tema del Fonden tan presente, la reciente desaparición del Fondel, la previsión de que el próximo año, al no tener claridad de cómo va a funcionar estos recursos, de si los vamos a tener o no, de si ese dinero se lo chuparon para llevárselo a gastar en otras cosas. O sea, hay muchas cosas profundas, importantes, que hoy el tema de Tabasco deja en relieve, pero que la conversación digital no toma, Jimena. Eso es cierto, pero también hay algo que es importante, y ahí lo ligo a algo que pasó. ¿Se acuerdan del tema de los incendios en Ciudad de México cuando recién entró el presidente Sí. al país, a la presidencia? Parte de lo que han venido, eso de ahí sí está en el discurso relacionado con la opinión pública informada. Lo que dicen es que el presidente, y por eso lo llaman reactivo, porque lo que dicen es que él quita recursos porque cree que son inútiles para temas de campañas de vacunación, que fue lo que pasó cuando aumentó el dengue, campañas para el tema de los incendios forestales, y que ahora le está pasando lo mismo con el Fonden. O sea que casi que parece un karma lo que le pasa al presidente en esos casos. Entonces, que tendría que cambiar su política para primero los pobres en este caso, o cualquier otro tema relacionado. Y lo están, digamos que o sea, más bien lo toman los medios tradicionales, más que la opinión pública en general, ni siquiera se le ocurre, pero sí dicen que efectivamente, concuerdo con Amado, digamos que ya lo único que le importa a la ciudadanía al final, si es que no le ha llegado los recursos a las personas, o que efectivamente todavía se sigue presentando la gente que sale en videos diciendo que no les ha llegado, que están sin alimentos, que no los han podido bajar. Todas esas cosas sí quedan en la opinión pública. Y en la mitad, efectivamente, queda el discurso de las peleas que han tenido internamente, del si el presidente se baja o no. O sea, digamos que ese es como el paraguas de entretenimiento que siempre nos llueve entre los medios digitales. Bueno, y como un karma muy fuerte el hecho de que haya sido en su tierra, ¿no? Digamos que todo esto termine generando la oportunidad de que sus opositores busquen golpearlo, precisamente porque todo esto ocurre en un lugar que él conoce, en el cual es muy cercano, y donde al final de cuentas, pues sí pareciera como esos chistes mexicanos que hay de ¿cuál es el colmo del presidente López Obrador? Pues que se te inunde Tabasco, algo por el estilo, si pudiera decir, en fin. Pero bueno, vamos al tema de los 100,000 muertos, porque como bien lo señalas tú, tenemos tiempo en el que en el asunto de COVID no había una nota que se retomara en los medios digitales como parte importante de la conversación.
al principio de la pandemia, pues obviamente predominaron los asuntos relacionados con COVID, después se volvió parte de la nueva normalidad, por así decirlo, pero al llegar a una cifra de 100,000 muertos, pues es un tema delicado. Antes de escucharte, Jimena, yo te quisiera preguntar, mi querido Amado, tú sacaste algunos tweets sobre este tema, tú le has dado pues seguimiento a la contabilización, a la contabilidad en esta materia. ¿Cuáles fueron las reacciones a lo que tú estuviste presentando en medios? ¿Qué reacciones tuviste de comunicadores, etcétera? Porque sin duda alguna el tema de los 100,000 muertos sí tuvo en el Círculo Rojo pues mucho seguimiento, ¿no? Ha habido pues muchos actores que han planteado políticas públicas alternativas, han sido muy críticos del presidente López Obrador en cuanto a su estrategia. ¿Cuáles son las reacciones que tuviste tú como comunicador, mi querido Avendaño? Mira, el asunto de que haya llegado a 100,000 muertos se parece un poco y seguramente la medición del análisis de la conversación fue similar al asunto de los 43,000 porque se parecía, pues nos faltan 43. Se dio esta ola de nos faltan 43,000, que fue hasta un hashtag en su momento. Ahora, el de los 100,000, claro que iba a ser un asunto que despertara pues mucha atención, sobre todo porque las reacciones que tuvo y que eran previsibles, las reacciones del encargado de la estrategia, que es el doctor Hugo López-Gatell, pues no fueron muy empáticas, que digamos, ¿no? Lo que dijo es, ustedes digan lo que quieran, opinen lo que quieran, nosotros vamos bien. Más bien lo que yo veo en los medios es un espíritu sensacionalista, unas ganas de vender, y eso obviamente ya hace rato que hay un distanciamiento entre el discurso del doctor Gatell y los medios de comunicación, porque Gatell ha sido muy más político que científico al contestar en ese sentido y obviamente mordió el anzuelo y finalmente terminó diciendo cosas que se retomaron al día siguiente. Las primeras planas del día siguiente, con excepción de la jornada, todas hablaban de 100,000 muertos, porque es una cantidad espectacular en términos de impacto emocional. A estas alturas del partido todos tenemos un amigo, un familiar, alguien que conocimos que falleció de COVID o que tuvo COVID. Es ya demasiado, pues. Y esta era una oportunidad coyuntural para retomar la dimensión del asunto. Además de que unos días antes se había rebasado el 1,000,000 de contagios. Recientemente, el domingo fue el segundo día con más contagios desde que hay pandemia, desde el 1 de agosto. Entonces, el tema se vuelve a retomar, sobre todo porque la coyuntura del Buen Fin, pues no hubo, digamos, ninguna sana distancia ni ningún cuidado en ese asunto. Y lo que se cuestiona más en medios y las respuestas que hubieron a esos mensajes, digamos, e incluso a esos cuestionamientos, tuvieron que ver más con el hecho de que el propio presidente en la mañana dijo, no vamos a cambiar la estrategia, vamos muy bien, estamos domando la pandemia, estamos controlando la pandemia, el propio secretario de Salud lo dijo, la idea esta de mantener el discurso a pesar de lo que estamos viendo, del número que es impactante y tratar de disfrazarlo con otras cosas que no necesariamente son ciertas, como el hecho de que hay peores que nosotros. Pues claro, ya no van a haber más, siempre va a haber peores que nosotros, pero nosotros nos importamos a nosotros. Y en ese sentido, las respuestas no han sido muy empáticas, ¿no? ¿Cómo lo viste, Jimena? Digamos, qué predominó en la discusión y cómo le fue al presidente en esa discusión digital? A ver, en el tema de COVID, sí, ya no hay nadie que lo defienda. Eso sí es importante que lo tengamos. Los positivos que tuve esta semana que habían subido de los anteriores no fueron relacionados con el tema de COVID. Digamos que los positivos relacionados con COVID es solamente el hecho de que ya hay unas vacunas que se están probando y que seguramente para el siguiente año llegarán. Nadie sabe cómo ni cuándo, pero pues digamos que eso alienta a la discusión de que en algún momento vamos a tener una vacuna y que vamos a poder salir.
Donde está más la discusión, aparte de los 100.000 muertos, yo creo que en general, el mundo en general ya sabía que íbamos a llegar a los 100.000. Lo que estamos pendientes era el día en donde llegamos, como cuando uno llega a la meta, así tal cual, como que todo el mundo palomeó y dijo, ya llegamos a los 100.000, vamos por los 200.000. O sea, digamos que esa fue la primera. Lo que sí se está viendo es una dicotomía en el discurso, porque el presidente dice una cosa y sale la Claudia Sheinbaum a decir otra cosa diferente y salen en general los gobernadores a decir otra cosa. O sea, si vamos también porque estamos comenzando a entrar en semáforo naranja hacia semáforo rojo y a tener, y entonces ahí es donde viene lo que más le importó a la audiencia, fue la ley seca. O sea, lo que más le preocupó es, vamos a entrar de nuevo a ley seca. Y obviamente eso es como, o sea, el entretenimiento de los medios digitales siempre va a pasar eso. Entonces, digamos que teníamos la conversación relacionada con Gatell, en donde esa no es de opinión pública, es de los medios digitales informados y de la opinión pública informada, en donde sí le están criticando que no está haciendo nada, que todo sigue igual, que no cambia el discurso. Del otro lado, lo que están diciendo es ya los niños están muy cansados, hay mucha conversación relacionada con otros países en los cuales sí están dejando a los niños ir, aún a pesar de segundas olas y demás. Y la tercera sí viene relacionada a las medidas que están tomando en determinados lugares para evitar concentraciones, bajar el número de personas, el hecho de que se cierren a determinadas horas los bares, restaurantes y todos los demás centros. Y hubo algo que sí salió el fin de semana, que fue la posibilidad de que sí vaya en la basílica los peregrinos o los fieles que vayan el 11 y 12 de diciembre. Eso sí, digamos que generó una molestia entre los medios digitales en donde dicen porque la iglesia sí y el resto de cosas no, que incluso sería más beneficioso para la economía. Hay preocupación por el tema económico, sería lo que creo que redondearía la idea, porque a final de cuentas sí han empezado algunos estados, Chihuahua que regresó a rojo, hay siempre está esta posibilidad de que la Ciudad de México regrese a rojo, por lo menos esa discusión nos ha tocado verla. ¿Qué tanto esa preocupación la identifica la gente no con el tema de salud, sino con el tema de economía? O sea, ¿qué tanto la gente avalaría que volvieran a cerrarse, digamos, las actividades económicas en favor de la parte sanitaria? ¿Cómo lo sientes eso? Hay tres cosas que ha ido subiendo y seguramente ustedes los ven en medios digitales. Cada vez más hay gente pidiendo trabajo en los medios digitales o gente mostrando a otra gente que necesita trabajo o que por favor le compre. O sea, digamos que ese ha sido de las cosas que anteriormente no veíamos y que ahora cada vez ha ido en aumento. La siguiente es efectivamente en donde ya los restauranteros, el sector turístico, los actores han ido saliendo en los medios digitales solicitando que haya una regulación que les permita seguir trabajando, porque efectivamente, y además ha salido en encuestas y en datos, de el problema que sería volver a un semáforo rojo o volver a enclaustrarnos. Y la siguiente que yo creo que ha ido aumentando es el hecho de que digan que hay pobreza. Hoy en la mañana, ayer en la mañana salió precisamente unos datos específicos de cómo ha ido aumentando la pobreza en general y ya se siente dentro de esos medios digitales por el discurso que dice la gente o por lo que está diciendo, pidiendo cosas, trabajo, despensas, o sea, ya cada vez es más común que antes no se veía. O sea, una sensación, digamos, de que el desempleo, la caída en la economía y la forma en la que esto está afectando a los bolsillos, lo ves más presente en la conversación y lo ves, digamos, como puntos de irritabilidad más claros si es que se quisiera regresar a semáforo rojo, ¿correcto? Es correcto. Lo único así que hubo diferente fue el tema del Buen Fin, pero incluso la gente decía que no iban a comprar igual que otros años por un tema económico, que este año no iba a ser igual. Uh-huh. Ahora, Amado, en el caso de la elección en Estados Unidos, mucho, no digo que sea lo que más ha permeado, habría que revisar algo más contundente en términos cuantitativos, pero mucho se habló o mucho se ha querido generar la percepción de que los que creían más en las políticas públicas alrededor de COVID habían votado por Biden, que el mal manejo de la pandemia por parte de Trump le había generado votos en contra, como que se ha querido hacer un caso alrededor de que el manejo de la pandemia, específicamente la parte sanitaria, le generó actitudes positivas por parte de los votantes, en este caso a Joe Biden.
Lo pongo un poco como parámetro, sabiendo que aquí se miden las cosas de manera distinta o por lo menos se perciben de manera diferente. ¿Crees que está el espacio para que la oposición haga el caso, ya que se llegaron a 100,000 muertos? López-Gatell, tú lo mencionabas hace rato, él había dicho que con 65,000 muertos sería un escenario catastrófico, pues ya estamos en uno que es catastrófico plus, 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 ¿no? 100,000 muertos. ¿Sientes tú que hay espacio para que en el tema de COVID, específicamente en la parte sanitaria, la oposición o los críticos de López Obrador encuentren verdaderamente una ruta de conexión con los votantes? Si no la encuentran, cuando menos lo van a utilizar. Y yo creo que López-Gatell va a ser un caballito de batalla de la oposición para, digamos, irse contra el gobierno y obviamente las declaraciones del presidente López Obrador. Si este tema ellos encuentran que es un tema sensible y con rentabilidad política, pero claro que lo van a explotar. Y porque hay que tomar en cuenta que la gente ya está cansada. La gente se cansó del encierro, está cansada del encierro por términos, por cuestiones económicas, porque el encierro para muchísima parte de la población significa bajos ingresos, y por otra, pues por el hartazgo natural de tener a los hijos en casa, estudiando o vía televisión o vía computadora, o por el hartazgo también de estar, de no poder salir a ningún lado, no tener días de esparcimiento, de diversión. Esa parte de sentirse atrapados. Si la oposición logra endilgarle, digamos, la responsabilidad al gobierno federal o a López-Gatell o a los gobiernos locales en, eh, cuando hay oposición, seguramente podrá capitalizar algo, pero siempre hay que tener en cuenta que el presidente tiene un foro muy importante que puede ayudarle a dar la vuelta, aunque este tema, como lo hemos visto, el tema del COVID es un tema que le daña mucho al presidente, y si no le dañara tanto, él estaría hablando y presumiendo cosas. Las cifras me parece que son las que le pueden dar en la torre al discurso del presidente. Yo creo que de los 100,000 muertos sí queda muy marcado, pero va a quedar más marcado si esto empieza a repuntar de nuevo como es previsible, aunque ya la iglesia y el gobierno de la Ciudad de México finalmente determinaron que del 11 al 13 va a estar cerrada la Basílica de Guadalupe. Eso no garantiza que el fervor guadalupano salga a las calles en lo local y que termine siendo también un detonador de que haya más contagios. El asunto es si esto se utiliza políticamente en contra de la política sanitaria que se estableció desde el centro, porque también en lo local los gobernadores han puesto de alguna manera medidas restrictivas al COVID. Será cuestión de perspectiva de cada, digamos, de cada uno de los lados de la política partidista, si son capaces de capitalizarlo de alguna manera. Desde que tienen una oportunidad, claro que la tienen, porque esto sí es un negativo para el presidente. ¿Hay hueco, Jimena, para que se convierta en un tema de campaña? Lo van a hacer tema de campaña, o sea, lo vimos en Estados Unidos, lo van a hacer aquí independientemente de si le afecte o no al presidente. Pero si le sumas a los números de muertos, el tema de inseguridad y el tema de desempleo, sí puede ser una bomba difícil de manejar. Pero digamos, ya en una cuestión mucho más integral respecto al desempeño del gobierno, yo lo pregunto y me gusta mucho tener la opinión de ustedes porque yo siento que obviamente es un tema terrible, más de 100,000 muertos, pues son hombres y mujeres, personas, familiares, hay dolor detrás de eso. Pero me da la impresión de que por más que tratan de pegarle al presidente específicamente con el tema sanitario, tengo la sensación, puedo equivocarme, de que ahí logra salir librado. A final de cuentas, él sigue diciendo que ha sido el mejor manejo de la pandemia, que inclusive en otros lugares del planeta están volteando a ver a México en cómo se está utilizando. Y me da la impresión de que con eso sale bien librado, que termina, digamos, convenciendo, o por lo menos a los suyos, dándoles una versión optimista o positiva de los hechos. Siento que si ya se maneja en lo integral, si ya se meten otras cosas, el desempeño económico, el tema de seguridad,
pues ya es más bien un tema del análisis de la política pública y de lo que ha hecho el gobierno en términos de administración pública, lo que verdaderamente se cotejaría. ¿Es así? ¿Sabes qué creo yo? En la medida en la que siga aumentando los muertos por familia, la gente va a comenzar a echarle la culpa al gobierno federal. Ahorita, digamos que son 100,000, pero en realidad ni siquiera sabemos. No sabemos el número por familia de personas que se están muriendo, pero en la medida, como dijo Amado, o sea, ya cada vez se nos acerca más, o sea, ya cada vez tenemos más gente relacionada que alguna vez lo tuvo, que lo está teniendo o que tiene un familiar específicamente en algún hospital o incluso que se haya muerto. Entonces, en la medida en la que eso crezca, porque no vemos cómo va a bajar, o sea, ahí sí, entre las salidas, si ustedes, pues incluso los medios reportaron restaurantes, gente saliendo, o sea, sigue mostrándose la cantidad de gente que está afuera, aumenta la capa de ozono, ¿cómo se llama? Aumenta la contaminación en la ciudad, o sea, todos esos indicadores que nos dicen que efectivamente no está bajando el número de personas que están saliendo por el motivo que sea, y sigue aumentando el número de muertos por familia, digamos que eso va a comenzar a afectarle a la reputación del gobierno federal y el presidente en especial, independientemente que lo tomaran o no como campaña. Pero si adicionalmente le juntan las otras dos cosas, efectivamente sí puede ser un negativo. Claro, terminará siendo, digamos, un recuento de aspectos negativos y obviamente la búsqueda de un contraste en cuanto a nuevas propuestas. Vamos a cerrar con el tema del Senado que aprobó la legalización de cannabis, ¿no? Hay que dejarle claro al auditorio porque es un tema que me interesa, no voy a hacer que vayan a pensar que porque me gusta andarme echando un churro por ahí, no, al contrario, a mí lo que me parece es que es una gran discusión esta que se ha logrado en el Senado, independientemente de que, como toda ley es perfectible, esta deja algunos claroscuros en materia de, sobre todo en materia de penalización, no se despenaliza del todo el tema del uso de la cannabis, especialmente para efectos, digamos, para efectos lúdicos, como se le llama. Pero bueno, a mí me tocó ser parte de la jurisprudencia que ahora ya motivó esta legislación. ¿Cómo estuvo la discusión en redes sociales? Siempre hablar de marihuana, hablar de cannabis, hablar de la mota, como le dicen en algunos lugares, pues siempre genera polémica, controversia. Hubo posiciones a favor, posiciones en contra. ¿Cuáles fueron estas, mi querida Jimena? Mira, lo primero, y justo hoy, para que sepas, hace un momento estaba hablando con gente del Senado que justo había estado metido en esto, y lo primero que me dijeron es que cuando comenzó la discusión, el posicionamiento era negativo. Nosotros no lo medimos en ese momento, lo medimos hoy, y hoy, digamos que el positivo, para que lo sepas, es del 38%, el negativo es del 14% y el resto fue informativo. O sea, mucha gente ni siquiera sabía que se estaba en discusión esa norma. Entonces, digamos que eso es como lo principal. ¿Qué fue trending topic? Fue el cannabis legal. Digamos que esa fue la consigna en donde la gente entonces se puso a pensar específicamente y se fue a buscar qué es lo que había pasado con el tema de la norma. La gente no sabe si está, que después del Senado todavía viene la Cámara de Diputados. Eso no está en la conciencia colectiva, solamente dicen ya se aprobó y México lo aprobó. Entonces, ¿qué dice la gente que está a favor? Lo que dice es que ya va a ser, o sea, que es de los países de Latinoamérica primero que existen. La segunda, que eso va a favorecer el consumo para fines lúdicos y que adicionalmente es la puerta para un tema de cannabis medicinal y todas las cosas que están, digamos que en el mundo hablando. Los que están en contra dicen tres cosas. La primera de ellas es que esto puede aumentar el tema de consumo de drogas. Segundo, que esto puede ser la puerta para legalizar otro tipo de drogas. Y la tercera, que además me pareció muy simpática, dicen que no es proporcional lo que están haciendo en temas de cigarro, tanto electrónicos como cigarrillos normales, frente a una posición de autorizar el cannabis, porque por un lado está la discusión de si se aprueba o no la posibilidad de importar cigarrillos electrónicos y dicen que pues eso es mucho mejor que fumar marihuana, y la otra es que según la norma, dice que se puede consumir en lugares cerrados, mientras que cuando quieres fumarte un cigarrillo tiene que ser en un lugar abierto y no en un lugar cerrado. Entonces, como que dicen que hay una contradicción entre unas cosas y las otras, pero digamos que eso ya es más como Empieza a ser en más círculo informado. un debate más específico y más de usuario gourmet, por así decirlo. Mi, Conocedor del tema, sí. es correcto. Mi querida Amada, ¿tú cómo viste la discusión? Una discusión en la cual por lo menos México desde el 2016 estaba
presente en el tema medicinal, en el tema científico. Se detuvo, aun cuando arrancando este sexenio se pensaba que iba a ser algo muy proactivo por parte de un gobierno que se considera de izquierda. ¿Cómo viste esta discusión? Y a final de cuentas, ¿qué repercusiones crees que tiene para un debate mucho más amplio en materia de otras drogas? Como ya lo dice Jimena, hay quienes piensan que esto podría abrir una discusión para regularizar, para legitimar el uso de otras drogas, para legalizarlo. ¿Qué tanto crees que el debate de cannabis va a servir para eso? Mira, yo creo que sí puede ser muy útil, sobre todo porque una de las primeras cosas que hay que dejar de hacer en esto es estigmatizar a los consumidores de cannabis por cuestiones lúdicas, ¿no? En este país no se estigmatiza casi a nadie por fumar o por beber, pero por consumir cannabis o marihuana, mota, pues, está muy penado. Es una cuestión de cambio cultural. Y obviamente este estigma me parece que en la discusión en el Senado de la República, incluso en la aprobación del Senado de la República, quedó, las decisiones que se tomaron tuvieron ese enfoque, el enfoque de prohibicionista con la idea de que esto es peor que cualquier otra cosa. Y además, no se limita pues al asunto del consumo lúdico, tiene el consumo medicinal para la generación de otro tipo de productos. Esta estigmatización creo que es lo que limita la parte de trascender esta discusión y ver los beneficios que tiene esta planta, digamos, leía con atención algunas cosas que tú pusiste en tu libro de Derecho al Cannabis, la marihuana a debate en México, que es la cantidad de consumidores que hay, la distribución de gente. Y de todos modos, en México se consume. Me llamó también mucho la atención la forma en la que los senadores del PAN, digamos, plasmaron en un tuit su posicionamiento acerca de que, pues, esta idea guajira de que pues los niños van a ir a la esquina, a la tienda de la esquina a comprar su cigarro de marihuana, cuando no les dejan comprar ni siquiera un gansito, ¿no? Y esas cosas creo que debemos trascenderlas. A nadie tendrían que tener una regulación muy similar a la que tiene el cigarro, porque al menos en mi caso, para mí es tan molesto que alguien esté fumando marihuana como que esté fumando tabaco, porque el humo, el olor me parece desagradable. Eso no significa que yo estigmatice o rechace a una persona por sus hábitos de consumo. Creo que en esa parte es donde debemos trabajar, y creo que la discusión tiene que ir bastante por ahí para que la ley refleje justamente eso. Este afán prohibicionista que permanece, me parece, en el espíritu de la ley, es lo que se está reflejando incluso en los medios de comunicación y en la conversación digital. Esta estigmatización a quien consume este tipo de drogas, ¿no? Decirle marihuano, decirle a alguien es algo despectivo. No es lo mismo que decir fumador, por ejemplo. Bueno, sin duda alguna es un tema que todavía va a generar mucha controversia, seguramente lo veremos en los siguientes reportes. El hecho de que haya sido aprobado por el Senado, pues es un antecedente importante en cuanto al tipo de discusión a favor y en contra de lo que vendrá después en Cámara de Diputados, de lo que tendrá que ser ya propiamente la existencia de un nuevo marco regulatorio con el que, si sigue la Cámara de Diputados en lo que ya aprobó el Senado, pues tendremos seguramente una nueva forma de entender el cannabis, de entender su uso medicinal, su uso científico y su uso lúdico, de tal manera que sí puede convertirse, para bien o para mal, que creo que ahí es a donde habrá que ver cómo se va dando la discusión, en un elemento que lo que permita es entrar la discusión sobre nuevas drogas, sobre otras drogas o sobre todas las drogas, porque a final de cuentas esa visión prohibicionista que bien dice Amado no se quita en el marco regulatorio aprobado por parte del Senado, pues sí tiene una contraparte, una nueva forma, una forma distinta de verlo, que es la perspectiva de salud, la perspectiva de una
política pública que confíe más en la libertad de los individuos tomando decisiones, y en eso sin duda alguna se nos puede ir mucho positivo en cuanto a un nuevo marco reglamentario para todas las drogas, ¿no? Como en lugares como en Portugal, donde esto se ha posibilitado y que han disminuido, digamos, problemáticas de salud que son las que la política prohibicionista no evita. Pues hemos llegado al final. Qué bueno que cerramos con el tema de cannabis para que estemos en pro y en favor de las libertades y los derechos a la personalidad. Yo celebro que el Senado de la República haya hecho esta aprobación. La verdad es que se les hizo tarde y eso ha evitado que haya aprovechamiento de oportunidades económicas, pero bueno, vamos a estar muy atentos a los próximos reportes de Metrix, especialmente en la discusión que se haga en la Cámara de Diputados. Yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Jimena Céspedes, por estar el día de hoy como cada martes con nosotros aquí en Mesa Horizontal. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y bueno, mi querido Amado Avendaño, muchísimas gracias, carnalito, por estar como cada martes aquí haciendo esta discusión y enriqueciendo el debate que extraemos desde las redes sociales. Gracias a ustedes, Armando. Y bueno, yo les mando un abrazote fuerte. Yo soy Armando Ríos Peter. Los invito a que nos veamos el próximo martes, como todos los martes a las 9 de la noche, tanto por Diario de Confianza como por Radio 13 Digital. Esto es Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Les deseo que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana aquí para poder seguir debatiendo los reportes de Metrix alrededor de la conversación digital.